Pues sí, lo último que hablamos fue Vitamin K. Ahora vamos a hablar de esto. Miren, zinc. Creo que ya nos hemos encontrado patologías como esta. Y créanme que no va a ser la última. Miren, deficiencia de zinc. Deficiencia de zinc es uno de... Ustedes me van a escuchar mucho diciendo esto. Hay diagnósticos que hay que buscarlos. O sea, que la presentación, la sintomatología, la constelación tiende a ser como medio, como a mí me gusta decirle, salvaje. Miren, para, para ponerlo sencillo, miren, deficiencia de zinc. Cada vez que ustedes vean una persona que dentro del cuadro le dicen que tiene como una especie de inmunodeficiency, que aparte de eso tiene algún trastorno relacionado a las gónadas, como una especie de hipogonadismo, y aparte de eso, delay wound healing, que por alguna razón le está costando que él nota, así, por lo general como ponen esto, es que normalmente él notaba que se hacía algún tipo de minor cut, una cortadita o algo así, que en una semana que eso se resolvía, pero que está notando que ahora le toma mucho más tiempo. Cada vez que ustedes vean eso, más algo que se llama dermatitis enteropática, miren esto que está acá, deben sospechar de deficiencia de zinc. Aparte de esto, hay dos cositas que son bien interesantes, que es la pérdida del olfato y pérdida del gusto. Como ustedes ven, o sea, cada una de las características de la sintomatología de deficiencia de zinc son bien, son como les mencioné, son bien vagas. Por esta razón, como les mencioné anteriormente, es un diagnóstico que tienen que buscar. Pero regularmente lo que le va a dar el giveaway va a ser principalmente que de un momento a otro una persona que era normal va a comenzar a desarrollar infecciones recurrentes, como le mencioné, hipogonadismo, como si fuera una especie de subfertilidad e infertilidad, delay wound healing, disminución de olfato, disminución de gusto, más acrodermatitis enteropática. Miren, acrodermatitis enteropática es una dermatitis bien interesante. Acrodermatitis enteropática. Es bien interesante. Miren acá. La característica principal que tiene esta dermatitis es que afecta principalmente alrededor de mucosas u orificios. Fíjense, ano, alrededor del ano. En el caso de mujer, o sea, niña, entrepierna. Cara, alrededor de ojos, alrededor de nariz, alrededor de boca. Ojo, como ustedes ven, es una dermatitis que puede extenderse a más áreas, pero usualmente inicia alrededor de mucosas. Cada vez que usted vea ese patrón que sale alrededor de alguna mucosa y que posteriormente se extiende en la piel, acrodermatitis enteropática, deficiencia de zinc. Eso es bien patognomónico, bien característico.
bien característico de deficiencia de zinc. Como les mencioné anteriormente, el cuidado que tienen que tener con esto es como tener la certeza, la capacidad de conectar cada uno de estos puntos. Porque como ustedes saben, tienen que esperar su historia kilométrica, donde comienzan a decir de que el paciente, que como le mencioné anteriormente, que desde hace, que en los últimos meses está notando que las pequeñas cortadas que se hace, que en vez de sanarse en una semana, le toma 2 o 3 semanas, o incluso más, o que sencillamente no se están cerrando, de que es una persona que está tratando de quedar embarazada, y ya sea hombre o mujer que está participando en este asunto y que no ha podido, que también conjuntamente en ese lapso de tiempo que ha tenido infecciones recurrentes, que ha perdido de peso porque ha perdido la capacidad de gusto, sobre todo de la comida. Cada vez que ustedes vean esa constelación, como les mencioné, tienen que pensar en acrodermatitis enteropática. Nuevamente, la constelación. Fíjense que en ese cuadrito ahí que le mencioné rápidamente, ni siquiera le mencioné la dermatitis. Porque ya eso sí, podríamos decir que bien sugestivo, bien específico, de deficiencia de zinc. Si la ven, excelente. Pero como le mencioné hace un momento, que no esté, no es necesario para hacer el diagnóstico. Lo otro que tenemos acá son las malnutriciones. Miren, existen 2 malnutriciones clásicas, que es marasmo kwashiorkor. ¿Qué tienen que saber de marasmo kwashiorkor? Miren, marasmo, en pocas palabras, es una deficiencia proteico y calórico. O sea, es cuando una persona por largos periodos de tiempo deja de consumir proteínas, carbohidratos y lípidos. O sea, no come nada. Lo importante que sepan de esto es que el trasfondo metabólico de kwashiorkor es estable. Como usted no está ingresando ningún tipo de alimentación, quien se encarga de regular totalmente qué sucede, qué se usa, qué no se usa, son los cambios metabólicos, que vamos a hablar en un momentito cuando hablemos de metabolismo de los carbohidratos. O sea, hay estabilidad. Kwashiorkor, por otra parte, tiene unas pequeñas diferencias. Nosotros tenemos principalmente restricciones calóricas, pero la gran mayor restricción calórica es a expensas de proteínas. Me explico. Marasmo, no comer absolutamente nada o muy poco por mucho tiempo. En kwashiorkor, tú tienes acceso a carbohidratos y lípidos, pero no a proteínas, por grandes periodos de tiempo. Kwashiorkor es bastante común, sobre todo en países bien pobres, donde, como ustedes sabrán, los carbohidratos siempre, siempre lo más barato, lo que se encuentra. Pan, leche, harina, espagueti, todo eso es barato, siempre ha sido barato y va a ser barato por toda la vida. Arroz. Entonces imagínense, piensen en una persona que constantemente está consumiendo este tipo de alimentos, pero tiene una dieta bien deficiente de proteínas, muchos carbohidratos, pocas o nulas proteínas. ¿Qué tienen que saber de esto? El trasfondo metabólico en kwashiorkor, a diferencia de marasmo, no es estable. Que constantemente estén recibiendo carbohidratos y no proteínas causa que muchas de las vías asociadas al metabolismo de proteínas
estén deficientes, estimuladas por los carbohidratos y no permitan un balance metabólico. ¿Qué tienen que saber de esto? Regularmente este es el trasfondo nutricional de Kwashiorkor. Ahora, Kwashiorkor solamente se desarrolla cuando se cumple este cuadro que mencionamos de mucho tiempo consumiendo carbohidratos y poca proteína o nulas, y aparte de eso aparece un estímulo estresor. O sea, aparece lo que nosotros llamamos estrés fisiológico o un trauma principalmente importante o algún proceso infeccioso. Ahí entonces se presenta Kwashiorkor. Miren, marasmo. Marasmo es el típico niño raquítico que se le ve en la parrilla costales, que tiene una disminución importante de la masa muscular, que se ve manciado, caquéctico. Eso es lo clásico, donde el compartimento muscular está bien afectado. Kwashiorkor, por otra parte, es un niño como vemos acá, que también tiene un proceso de desnutrición importante, pero que las características físicas están enmascaradas. A diferencia del marasmo, en Kwashiorkor el niño incluso se puede ver así como gordito. Y muchas veces lo que dicen, mira que eso es parásito. Pero no, eso que ustedes están viendo aquí en Kwashiorkor es edema. Esta carita que ustedes ven, la pancita también que ustedes ven, todo eso es edema. Por debajo, si usted pudiera literalmente eliminar este edema, usted lo viese igualito que marasmo. Hay pérdida de todos los compartimentos, compartimento graso, compartimento muscular. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, en el caso de marasmo, el compartimento muscular se utiliza como fuente de manutención, como energía metabólica. Eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos del metabolismo de los carbohidratos. Por ende, pierde mucho del compartimento muscular. ¿Qué sucede? En el caso de Kwashiorkor, el compartimento muscular está relativamente no utilizado. Y eso se debe al tipo de nutrición que tienen. Como los niños, las personas que desarrollan Kwashiorkor tienden a estar constantemente alimentándose con carbohidratos, se libera insulina. Y la insulina es una hormona que protege al compartimento muscular. Pero igual hay deficiencia proteica, por ejemplo. Más adelante vamos a hablar de albúmina, vamos a hablar de las proteínas séricas y vamos a ver que aquí en Kwashiorkor se desarrolla este edema porque como este niño por tiempo prolongado no ha consumido proteínas, pues la síntesis proteica basal está deficiente, más que no podemos acceder a este compartimento muscular por la insulina que se encuentra disponible por el tipo de dieta que utilizan. Eso nos lleva entonces a una deficiencia de proteína crónica, a una disminución en la accesibilidad de las proteínas musculares y por ende disminución de las proteínas séricas. Dentro de estas proteínas está incluida la albúmina, que es la que se encarga principalmente de mantener la presión coloidosmótica, o sea, la presión que mantiene el líquido sérico, el agua
del compartimento vascular en los vasos sanguíneos. Como esto no se puede mantener, comienza a aparecer edema, como mencionamos, tanto en cara, el llamado moon faces, la cara en media luna, de luna llena, y el belly prominente. Como les había mencionado anteriormente, es importante que tengan aquí en Kwashiorkor en cuenta que regularmente tú tienes la malnutrición de base, pero que sale cuando hay algún evento. Hay algunas cositas que no podemos abordar ahora mismo, porque primero tenemos que hablar pues de esto, de la utilización de energía y del trasfondo hormonal, que eso lo vamos a hablar ahora, como les mencioné, cuando hablemos de metabolismo de los carbohidratos. Miren, etanol. Cuando nosotros entremos a fármaco más adelante, nosotros vamos a hablar de una serie de procesos llamados order kinetics. Los order kinetics se dividen en order kinetic 0 y order kinetic 1. Cada uno de ellos tiene, son como una especie de patrones, de reglas, que nos permite a nosotros entender cómo se metabolizan algunos fármacos. Fenitoína, metanol, alcoholes en generales, fenitoína, alcoholes en general y aspirina se metabolizan por zero order kinetics. Zero order kinetics significa que por unidad de tiempo se metabolizan cantidades del fármaco. First order kinetics técnicamente sucede con todos los fármacos, a excepción de estos, y significa que por unidades de tiempo se metabolizan fracciones del fármaco. Nuevamente, esto lo vamos a ver a profundidad cuando entremos a fármaco y hablemos de metabolismo relacionado pues a sustancias, pero sí me interesa que sepan que zero order kinetics es donde los alcoholes se metabolizan. Y que lo que significa eso es que aquí el metabolismo es cantidades por unidad de tiempo. Y que hay otro que es first order kinetics, donde se metabolizan es fracciones. Eso es importante. Pero más importante cuando hablamos de fármaco. Sencillamente sentando las bases. Miren, esto que tenemos aquí es el metabolismo del alcohol. Metabolismo del alcohol. Miren, etanol. Por esta misma vía se metabolizan también otras sustancias. Se metaboliza también el metanol y el propilenglicol. Utilizan este mismo set de enzimas. La única diferencia es lo que sale al final, pero es la misma vía. Miren, etanol, alcohol, o sea, alcohol de abuso, alcohol de romo. ¿Qué nosotros tenemos que saber del alcohol? El alcohol se metaboliza a través de dos enzimas. La primera enzima es alcohol deshidrogenasa, que convierte el etanol a acetaldehído. ¿Qué tienen que saber del acetaldehído? Este que está aquí es el que da el hangover, la resaca. Cuando se acumula mucho acetaldehído, resaca. El acetaldehído posteriormente a través del acetaldehído deshidrogenasa se convierte en acetato. Acetato posteriormente se convierte en acetil-CoA. Y el acetil-CoA o va para el ciclo de Krebs inicialmente y el exceso se convierte en grasa. Eso va a ser especialmente importante cuando nosotros veamos más adelante, cuando entremos a gastro,
la llamada esteatohepatitis alcohólica, donde vamos a ver que personas alcohólicas crónicas desarrollan hígado graso, porque etanol al final se convierte en grasa. Pero nuevamente eso lo vamos un poquito más adelante, sencillamente haciéndole la conexión desde ahora. Acetaldehído hangover. ¿Qué es importante que sepan acá? Fíjense, acetaldehído deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa. ¿Cuáles de las vitaminas que nosotros habíamos visto anteriormente era que principalmente participaban con las deshidrogenasas? ¿Quién se acuerda? B1. Tiamina. Nosotros habíamos mencionado, ¿verdad?, que tiamina era un cofactor importante para la piruvato deshidrogenasa, la deshidrogenasa de alfa-cetoácido ramificados, la que está deficiente en maple syrup urine disease, transquetolasa también utilizaba B1, y la otra era alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Todas estas enzimas tienen en común que son deshidrogenasas. Cada vez que ustedes vean una enzima que tenga en su nombre deshidrogenasa, oigan el nombre deshidrogenasa, una enzima que se encarga de óxido reducción, de quitar, poner hidrógenos. Por ejemplo, miren lo que ustedes están viendo aquí. Entra NAD y sale NADH, deshidrogenasa, quita hidrógeno. Quitando el hidrógeno al etanol lo convierte en acetaldehído. Miren aquí nuevamente, acetaldehído dehydrogenase. Entra NAD, sale NADH, deshidrogenasa. Utiliza B1. ¿Qué es importante de esto? Bueno, para el metabolismo del alcohol necesitamos B1. Si utilizamos B1 para metabolizar alcohol, eso significa que alcohólicos crónicos tienden a desarrollar deficiencia de B1 secundaria a la necesidad o al aumento de demanda de la vitamina para este set enzimático. Aparte de eso, hemos mencionado de que el alcohol interfería con la absorción de B1. Aparte de eso, habíamos mencionado que regularmente los alcohólicos crónicos tendían a desarrollar desnutrición. Porque como finalmente el etanol lo que se convierte es en grasa, los alcohólicos crónicos tienden a tener saciedad con solamente beber. Que todos estos son factores de riesgo para deficiencia de B1. Por eso era que habíamos mencionado anteriormente que en deficiencia de B1 teníamos, sobre todo en alcohólicos crónicos, estaban en riesgo para desarrollar Wernicke-Korsakoff encephalopathy, que estaban en riesgo también de desarrollar beriberi. Entonces esas son las asociaciones que hay que ir haciendo. Aunque aquí no le diga B1, usted tiene que, mira, deshidrogenasa. Eso tiene que tener el cofactor tiamina por ahí. Entonces eso es importante. Lo segundo, no solamente las enzimas que participan directamente en el proceso, sino, como mencioné hace un momento, de manera indirectamente. Oigan bien, el alcohol se metaboliza en dos sitios, dependiendo de qué tanto alcohol se toma y por qué tiempo. Las enzimas que mencionamos, como ven acá, hay una que se encuentra en el citosol y otra en mitocondria. Todas las personas que beben de manera intermitente, como dicen, trago social, que un mal día se bebe una cerveza o algo así, se bebe un trago, metabolizan el alcohol por esta vía. Todos. Ahora, los alcohólicos crónicos no solamente metabolizan por acá, sino que también metabolizan a través del sistema microsomal. ¿Qué importancia tiene eso? Los alcohólicos crónicos metabolizan por una vía totalmente diferente a los
que beben alcohol de manera social. Esto que usted está viendo aquí, CIP, es un complejo de enzimas que son familia de las P450. La P450, todo el mundo la conoce, enzima metabólica importante, hepática. La diferencia más grande que hay entre el sistema que mencionamos anteriormente y el microsomal es que es un sistema inducible. Significa que los alcohólicos crónicos, mientras más alcohol beban, más P450 desarrollan. Por ende, más tolerantes al alcohol se van a ir haciendo. Y este sistema es el que nos permite explicar eso, la tolerancia. Ustedes comienzan a beber hoy. Si ustedes no beben normalmente, con un par de vasos y usted está fumado. Ahora, si usted hace eso todos los días, va a llegar a un punto donde usted va a desarrollar tolerancia. Y la tolerancia viene principalmente por estimulación, por aumento de las enzimas que metabolizan el alcohol por el sistema microsomal. Eso es importante también. Entender ese efecto de tolerancia al alcohol. Que también pasa con otros fármacos. Vamos a llegar ahí. ¿Tienen alguna duda al momento? Todo claro. Ok. Mire, alrededor de este complejo metabólico hay algunas consideraciones. Primero, miren acá, disulfiram. Disulfiram es un inhibidor de la acetaldehído de deshidrogenasa. Si nosotros inhibimos la acetaldehído de deshidrogenasa, impedimos la conversión de acetaldehído a acetato, o sea que provocamos la acumulación de acetaldehído. Disulfiram es uno de los mecanismos, uno de los fármacos que se utilizan para una de las estrategias que se utilizan para los alcohólicos crónicos. Al que le dan disulfiram y bebe alcohol, como no puede metabolizar acetaldehído acetato, acumula acetaldehído. Y como mencionamos anteriormente, el acetaldehído es el encargado de dar los síntomas de hangover, significando que una persona que bebe disulfiram y se atreve a beber alcohol le va a dar una bendita unos dolores de cabeza y una vomitadera como que se va a morir. Entonces aquí la persona desarrolla algo llamado aversión al alcohol, y es que relaciona cada ingesta de alcohol con sentirse extremadamente mal, no dolores de cabeza como que se va a morir, vomitadera, se siente mal. Entonces disulfiram es uno de los fármacos que se utilizan para controlar la ingesta de alcohol en alcohólicos crónicos. ¿Qué es importante que sepan acá? Hay un set de fármacos que tienen algo llamado disulfiram-like effect. Por ejemplo, metronidazol. El metronidazol es un inhibidor del acetaldehído de deshidrogenasa. Por ende, si usted bebe metronidazol y después bebe alcohol, el hangover que le va a dar no va a ser bonito. Eso es algo que hay que conocer. Por eso es que cuando se bebe metronidazol hay que evitar la utilización de alcohol. Eso pasa con otros fármacos también, ciprofloxacina, pasa lo mismo. Y de ahí que viene el pensamiento común general de, mira, los antibióticos no se usan con alcohol. No es que necesariamente eso te va a bajar eficiencia o algo del fármaco, es el disulfiram-like effect. Eso es importante. Por si acaso, disulfiram no es necesariamente uno de los mecanismos farmacológicos más comunes e importantes para los alcohólicos. Un poquito más adelante vamos a hablar de acomprosato se llama, acomprosato. Vamos a hablar de acomprosato y el otro era metilnaltrexona. Metilnaltrexona, que realmente son más utilizados que el disulfiram, por eso, porque trabajan por otro mecanismo. Esto lo que hacen es que disminuyen el craving,
el deseo. Eso es como cuando tú estás a dieta y dura una semana sin comer dulce y después tú estás loco por meterle una mordida a un dulce, una cosa así. Ese craving, ese deseo, como si tú estuvieras atrás de una sustancia ilícita. Se inhiben por estos señores que están aquí, que son más comúnmente utilizados que disulfiram. Pero es importante, es una pregunta clásica del STP1. ¿Qué tienen que saber? Miren, nosotros mencionamos anteriormente, que por esta vía se metabolizaba también metanol y propilenglicol. Metanol, si no mal recuerdo, se metaboliza en sí mismo, pero lo que termina acá es algo llamado ácido fórmico. Y propilenglicol, si no mal recuerdo, oxalato principalmente era que se producía acá, y algunos ácidos. ¿Por qué es importante eso? Primero, metanol. Ustedes saben que el metanol es lo que le llaman el alcohol de destilación de madera. O, ¿cómo se llama esto? El alcohol de destilación casera también. Todo el mundo conoce el Clarén. Uno de los problemas que tiene el Clarén, o por cual, mejor dicho, en general es ilegal destilar en casa. Eso no conozco un país donde eso sea legal. Una de las razones es esto, de que a veces cuando tú estás haciendo el proceso de destilación, o mejor dicho, el proceso de fermentación, a veces las bacterias producen metanol. Y el problema del metanol es que posteriormente se metaboliza ácido fórmico y te va a dar una constelación de síntomas como te ajuma igualito que el alcohol. Igualito. El problema es que también te da inicialmente visual disturbances. Hace que tú comiences a ver raro. Comienza a afectar principalmente a la retina y posteriormente te puede dejar ciego o puede causar una depresión en el sistema nervioso central tal que se vea compromiso de incluso respiración. En pocas palabras, el metanol es bien peligroso. O te deja ciego o te mata. Incluso si las concentraciones son muy altas, también puede ser totalmente neurotóxico. O te convierte en un vegetal, o te deja ciego, o te mata. No sé cuál es peor. Pero eso pasa con el metanol. Propilenglicol. Propilenglicol es una sustancia bien interesante, porque es uno de los componentes del coolant. Este asunto de los sistemas de enfriamientos. El coolant, todo el mundo lo ha visto, un liquidito bien bonito, llamativo, verdecito, casi lumínico. ¿Cuál es el problema con eso? Ustedes saben, a los niños. Eso es lo que les gusta a los niños, esos colores brillantes. Y hay una segunda característica muy interesante del coolant. Yo no lo he probado ni lo voy a probar, pero dicen que es dulce. Ya ustedes saben, colores, bonito, dulce, niño. Es una fuente importante de intoxicación en niños. Que ven eso, lo prueban, les gusta, dulcecito y le dan para allá. Uno de los grandes principales de problemas que se desarrollan por la por negación de propilenglicol es, aparte de la afectación de varios sistemas, como mencionamos, el sistema nervioso central, también aumenta la secreción de oxalatos. Cuando entremos a renal vamos a ver de que los oxalatos cuando se encuentran con calcio forman piedras de oxalato cálcico. Entonces, en intoxicación por propilenglicol, aparte nuevamente de las afectaciones neurológicas, también vamos a tener formación importante de litos renales.
Entonces, ¿por qué nosotros mencionamos a estos señores aquí cuando estamos hablando de etanol? Bueno, porque ahí está este fármaco que se llama Fomepizol. Fomepizol es un inhibidor del alcohol deshidrogenasa. Ni el metanol ni el propilenglicol hacen nada ellos mismos. Ellos se convierten en sustancias tóxicas luego de ser metabolizadas. Por ende, cuando se consume alguna de estas sustancias, si usted da Fomepizol y bloquea la conversión de estas sustancias, no son tóxicas, pierden toxicidad. Sencillamente por vía renal se elimina el metanol, posteriormente también propilenglicol y ya, no pasa nada. Entonces Fomepizol es importante para las intoxicaciones de metanol y propilenglicol. Otra cosa, estas dos sustancias causan algo que vamos a ver más adelante llamado anion gap metabolic acidosis, que lo vamos un poquito más adelante. Como mencioné anteriormente, se producen, se llaman ácidos no tipificables o ácidos no orgánicos no medibles. Tú ves la acidosis, tú sabes que hay un ácido, pero tú no sabes cuáles son. Anion gap metabolic acidosis. Entonces esto es importante, bien importante. Fomepizol para evitar toxicidad de metanol, propilenglicol. Imaginen, más adelante también, sobre todo cuando entremos a fármaco, vamos a ver el concepto de prodroga. Por ejemplo, nosotros vamos a ver un poquito más adelante semercaptopurina y azatriopina. Vamos a ver si se ve bien aquí. Mírenlo acá. Nosotros más posteriormente vamos a ver azatioprina y semercaptopurina. Y vamos a ver que son fármacos inmunomoduladores, inmunosupresores. Vamos a ver que usted puede dar directamente semercaptopurina. Pero también vamos a ver que usted puede dar azatioprina, que es un profármaco, y la azatioprina se metaboliza a semercaptopurina. O sea, es un profármaco. Usted da un fármaco inactivo que luego de su metabolismo principalmente hepático se convierte en el fármaco per se. Entonces más o menos miren esto como desde esa perspectiva. Usted consume algo, se metaboliza de manera normal, pero el producto metabólico es tóxico. Etanol. La intoxicación por etanol, ustedes saben cómo es, depresión respiratoria, se desarrolla respiratoria, no, me refiero a CNS, sistema nervioso central, depresión del sistema nervioso central, hipoglicemia, hipoglucemia, aparte de eso, disminución de pH, como mencioné hace un momento, anion gap, metabolic acidosis, también se desarrolla acidosis láctica, que va por esta misma vía. Entonces, en un momentito, cuando hablemos de metabolismo de los carbohidratos, pues vamos a poder explicar por qué sucede esto cuando nosotros consumimos alcohol. ¿Tienen alguna pregunta por aquí? No. Esto fue lo que nosotros hablamos. No, ok. Salud. Ok, entonces, todo bien. Podemos pasar a nuestra otra cosa. Creo que estaba aquí el libro. Acá.
está? Biochemistry. Habíamos dicho que era capítulo 11. Sí. Ok, vamos a hablar de esto ahora. Pues sí. Denme un segundito. Así, denme un segundito, por favor. Ok, miren. Nosotros vamos a hablar de metabolismo energético. Nos vamos a concentrar principalmente en el de los carbohidratos, pero como vemos acá, hay conexiones. Miren. De hecho, aquí hay una excepción interesante. Aquí está, ¿cómo que se llama ese señor? Glicerol. Miren, miren qué interesante. Miren, eso es importante. Yo le voy a mencionar ahora por qué. Hay un solo fatty acid. Hay una sola grasa en el mundo que se convierte, que tiene la capacidad de convertirse o de relacionarse directamente con el metabolismo de los carbohidratos. O sea, el exceso de carbohidratos fácilmente se convierte en grasa, pero hay una sola grasa que puede hacer como lo contrario, eso es glicerol. Miren, eso lo vamos a ver, pero por si acaso, son bien importantes. Miren, esto que nosotros estamos viendo acá es el cliché metabólico de cómo nosotros pasamos desde alimento hasta producción de energía. Miren, fíjense acá, esta es la primera etapa. En la primera etapa nosotros consumimos las llamadas macromoléculas, carbohidratos, proteínas, grasa. Lo primero que se hace es digerir, convertir estas macromoléculas en sus constituyentes, carbohidratos a monosacáridos, proteínas, aminoácidos, grasas a sus diferentes componentes, que principalmente son fatty acids y glicerol. ¿Qué tenemos que saber? Los carbohidratos y las proteínas tienen un intermediario en común que es pyruvate, piruvato. Y el piruvato posteriormente se convierte en acetil-CoA y viene al ciclo de Krebs. En el ciclo de... bueno, otra cosa importante porque lo vamos a mencionar muchísimo. Miren, de piruvato a acetil-CoA hay una enzima que se llama pyruvate dehydrogenase, piruvato deshidrogenasa. Eso es importante. Ya nosotros sabemos, mencionamos hace un momento, que utiliza B1. En el ciclo de Krebs, al final lo que se hace es que este acetil-CoA entra acá y se le extraen algunos hidrógenos. Esos hidrógenos vienen a la cadena transportadora de electrones, que posteriormente se utilizan. Vamos a hablar de eso específicamente, qué es lo que pasa aquí, las bombas, los diferentes complejos, cuál es el papel del oxígeno. Pero al final es para producir ATP. Entonces, nosotros, como les mencioné hace un momento, nos vamos a concentrar en carbohidratos, pero vamos a ver que todos están conectados. Todos, independientemente de la fuente energética, todo termina en acetil-CoA. Como mencioné, carbohidratos, proteínas tienen pyruvate como común antes de acetil-CoA. Vamos a ver que hay algunos aminoácidos que son directamente cetogénicos, que no tienen la necesidad de convertirse en pyruvate para convertirse en acetil-CoA. Y como mencioné anteriormente, en general todos los fatty acids se convierten en acetil-CoA, a excepción de glicerol, que va y pasea esta vía. Eso es bien, como le mencioné ahorita, bien único. Ok, entonces miren, nosotros vamos a dividir el... Ok, eso
nosotros vamos a dividir el metabolismo. El metabolismo está en fases. Está el llamado well-fed state, que es justamente después de comer. Well-fed state. Este es el estado justamente después de comer. Aquí nosotros por conveniencia vamos a agregar una cosita. Vamos a agregar un órgano. Y ese órgano va a ser, voy a ponerlo aquí. Ese órgano va a ser páncreas. Páncreas. Ahora sí estamos completos. Déjame ver si yo puedo poner esto aquí. Sí. Bueno, tiene que ser así. Entonces, este es el llamado, como le mencioné anteriormente, well-fed state. Entonces, vamos por paso. Una personita. Vimos que el primer paso para poder adquirir energía de algún tipo de alimento es digerir. La digestión, a conveniencia, a mí me gusta dividirla en tres fases. Una fase bucal, una fase estomacal y una fase intestinal. Fase bucal. En relacionado al metabolismo de los carbohidratos, en la boca, en nuestras glándulas salivales, sobre todo parótidas, se produce una enzima que se llama alfa-amilasa. La alfa-amilasa se mezcla con los carbohidratos, saliva, mientras usted mastica, y comienza el breakdown, la digestión de los mismos. Esto sucede, ¿verdad? Por si acaso, cuando uno come carbohidratos, pastas, dulce, pan, yuca, batata, papa, todo lo que tenga carbohidratos. En el estómago, referente al metabolismo de los carbohidratos, no pasa nada de importancia. O de hecho, tengo que agregar otro tejido acá. Bueno, en este caso otra célula, que son los enterocitos. En la fase intestinal, nosotros ya sabemos que tenemos las enzimas pancreáticas, que continúan con el proceso de degradación. La fase intestinal, aparte de tener nuestras enzimas pancreáticas, tenemos otra serie de enzimas llamadas disacaridasas. Las disacaridasas son una serie de enzimas que tenemos aquí arriba, en el lumen intestinal. Muchas enzimitas. Esas disacaridasas reciben el nombre dependiendo de qué disacárido digieran. Por ejemplo, maltasa, lactasa, lactasa son las principales. ¿Qué hacen ellas? Digieren, sencillo como eso. Sencillamente, por ejemplo, maltosa. Maltosa está conformado por dos moléculas de glucosa unidas por un enlace glucosídico. La lactosa es una molécula de glucosa más una molécula de galactosa. Entonces, de lo que se encarga la disacaridasa es de romper estos enlaces. Por ejemplo, aquí relacionada a carbohidratos, vamos a decir que el pana lo que se comió fue un pan. Comió un pan. Entonces, al final, lo que llega aquí al lumen intestinal es maltosa. Entonces, estas disacaridasas agarran y separan esa maltosa en sus constituyentes, o sea, dos moléculas de glucosa. Entonces, luego de la digestión, lo que viene es absorción.
Ahí viene la primera pregunta de nosotros. ¿Cómo se absorbe la glucosa en el sistema gastrointestinal? Nosotros aquí tenemos ya sabemos, ¿verdad?, cómo llegan estas moléculas de glucosa aquí libres. Vamos a ponerla aquí. Entonces, lo que sigue es cómo nosotros tomamos esta molécula de glucosa y la llevamos acá. Cómo nosotros la absorbemos. Cómo la llevamos de aquí a acá. Y posteriormente al sistema porta, que sabemos que llegan al hígado. Pues miren, aquí nosotros tenemos en la membrana de los enterocitos un transportador que se llama SGLT1, Sodium Glucose Link Transport tipo 1. Como su nombre dice, este es un transportador que permite la entrada de sodio, y a medida que va entrando sodio se arrastra, se cotransporta también esa molécula de glucosa. Entonces ya nosotros sabemos cómo la glucosa pasa, cómo se digiere y cómo pasa de aquí del lumen a dentro del enterocito. ¿Qué sucede? Luego de que esa glucosa está acá, ya está aquí adentro, ahora nos falta todavía pasarla de aquí a acá. Aquí nosotros tenemos otro transportador. ¿Qué transportador tenemos aquí? ¿Alguien sabe? Por si acaso. Aquí nosotros tenemos. Bueno, vamos a la de esa hora. Pues sí, ¿alguien sabe cómo sucede esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué vieron cuando repasaron? Cuéntenme. Miren, aquí arriba hay otro GLUT que es el GLUT5. El GLUT5 lo que nos permite a nosotros es la absorción de fructosa. Aquí en la membrana vasolateral del enterocito está el GLUT2. Entonces el GLUT2, primero, aquí se absorbe. De esta manera es que entra la glucosa al enterocito. Y del enterocito a la circulación venosa mesentérica y posteriormente el sistema porta es a través del GLUT2. Eso es bien importante. Que sepan quién permite el paso de cada momento. Entonces posteriormente a través del GLUT2, aquí en la parte basal del enterocito es como terminamos de absorber esta molécula de glucosa. Viene la mesentérica, ¿verdad? Las venas mesentéricas se unen con la esplénica, forman el sistema porta, y ya nosotros sabemos que el sistema porta me lleva sangre al hígado. Entonces, esta glucosa que está aquí ya nosotros sabemos de dónde viene. Viene de la dieta. Y ya sabemos cuál es el proceso por el cual se absorbió. Entonces, y ya sabemos por qué vamos a iniciar aquí por liver. Porque es el primer órgano que toca esta glucosa que se está reabsorbiendo. Entonces, la primera pregunta que debe surgir es la siguiente. Si ya nosotros aprendimos aquí en el sistema gastrointestinal de que esto no pasa de forma mágica, o sea, de que la glucosa no viene y se mete al hígado, no. Si está entrando significa que aquí hay, aunque no me lo digan, un transportador. Entonces, ¿cuál es este transportador? Este transportador de aquí es el GLUT2 también. El GLUT2 es el que me permite el paso de glucosa de circulación, o en este caso circulación portal,
adentro del hígado. Ahora la siguiente pregunta es, ¿qué yo hago con esa glucosa? Pues miren, aquí hay varias vías, pero hay que dar orden. Lo primero que sucede es glucólisis. La la glucólisis, oigan bien, es tomar glucosa y convertirla en piruvato. Eso es glucólisis. Cuando nosotros tenemos piruvato, nuevamente tenemos varias cosas que hacer con él. Ahora, lo primero que se hace con el piruvato en este momento es convertirlo en acetil-CoA. Vamos a poner aquí 1 y 2. Acetil-CoA. ¿Cómo lo hacemos? A través de la enzima pyruvate dehydrogenase, que ya sabemos que utiliza B1. Y ya sabemos que la pyruvate dehydrogenase lo que hace es convertir un piruvato en acetil-CoA. Y ya nosotros sabemos que este acetil-CoA inicialmente se va al ciclo de Krebs. Y ya nosotros sabemos que en el ciclo de Krebs lo que se hace es producir energía, ATP. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo estoy seguro de que esto es lo primero que pasa? ¿Por qué me pasé todo lo otro que está sucediendo aquí? Bueno, el cliché es el siguiente. Cada vez que un órgano absorbe algún tipo de sustancia, dame un segundito. Pues sí. Miren. El cliché en todos los tejidos cuando absorben algún carbohidrato es que lo primero que se hace con eso es producir energía. Por eso es que dicen que los carbohidratos son fuentes de energía inmediata. Otra cosa, todos los otros procesos que ustedes están viendo aquí alrededor requieren energía. Por ende, para yo hacerlos, primero tengo que asegurarme de tener la cantidad de energía adecuada. Eso es lo primero. Eso es lo que nos da la seguridad. Ahora, luego de que nosotros tenemos niveles energéticos adecuados, podemos pensar en hacer otras cosas. Pero ahora vamos a dejarlo ahí. Eso es lo que pasa en el hígado. Nos faltan cosas, pero como le dije, vamos a dejarlo ahí. Porque antes de continuar necesitamos algo más. Luego, esa sangre, ¿verdad? Que tiene mucha glucosa recién absorbida, sigue a través de la circulación, traspasa el hígado, llega a inferior vena cava, de la inferior vena cava llega a atrio derecho, ventrículo, circulación menor, después circulación menor. Eventualmente toda esa sangre, ahora, luego de que pasa por el sistema pulmonar, esa sangre va a estar rica en oxígeno y rica en glucosa. El órgano que nos interesa ahora es páncreas. Toda esa sangre ahora rica en oxígeno y glucosa eventualmente llega a través de la circulación sistémica al páncreas. Vamos a traer nuestra molécula de glucosa. Entonces viene la pregunta de nuevo. ¿Quién es que no permite la absorción de glucosa en el páncreas? ¿Cuál es el transportador? GLUT2. Fíjense, hemos visto GLUT2 en 3 sitios. Hemos visto aquí en páncreas, en liver y en enterocitos. GLUT2. GLUT2 me permite a mí absorber esa glucosa. La siguiente pregunta. ¿Qué yo hago con esa glucosa? Ya nosotros vimos. Agarrar esa molécula y convertirla en piruvato. O sea, hacer glucólisis. Ese piruvato posteriormente, ¿qué hago? Lo convierto en acetil-CoA a través de la enzima pyruvate dehydrogenase, que utiliza B1. Acetil-CoA se va para inicialmente ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs me produce ATP.
El cliché, lo mismo que vimos anteriormente. Eso es lo primero que va a suceder, no importa dónde. Ahora que hay otras cosas de interés. ¿Alguien pudo ver el mecanismo de secreción de insulina? Fíjense. Aquí en la membrana de las células beta del páncreas, célula beta, hay otro transportador que se llama, no has dicho, es más que una proteína asociada a membrana, que se llama, oigan bien, de hecho déjame escribirlo bien, ATP sensitive potassium channel, canal de potasio sensible a ATP. El nombre lo dice. Canal de potasio sensible a ATP. Significa que cuando se comienza a generar ATP dentro de la célula beta del páncreas, este canal, oigan bien, normalmente lo que hace este canal es que va sacando potasio. Entonces, cuando hay ATP, este canal se cierra. Significa que dejamos de sacar potasio. ¿Cuál es el detallito con esto? El potasio es un ion positivo. Si dejamos de sacar un ion positivo, significa que estamos acumulando un ion que tiene carga positiva aquí adentro. Y ya nosotros sabemos que cuando el interior de la célula se pone positivo, eso es lo que nosotros llamamos despolarización. Entonces, secundaria a la acumulación de ATP, nuevamente repito, se cierra el canal de potasio, se comienza a acumular el potasio, cargas positivas dentro de la célula beta y eso causa despolarización. Esa despolarización va a afectar a otro canal en la membrana. Vamos a ponerlo aquí. Este canal se llama, adivinen cómo. Voltage sensitive, sensitive calcium channel, canal de calcio sensible a voltaje. Oh, mira, se despolarizó la membrana, cambió el voltaje, se abre este canal, se abre, viene aquí así, y se abre. Cuando se abre este canal, miren acá, se abrió el canal por la despolarización ocasionada por el cierre de el canal de potasio sensible a ATP. ¿Qué pasa cuando se abre ese canal? Que comienza a entrar calcio a la célula. En este caso, célula beta del páncreas. Este efecto de la entrada de calcio va a causar que las vesículas que tienen insulina aquí adentro comiencen a salir. Este mismo proceso nosotros lo vamos a ver en sistema nervioso, donde para usted secretar un neurotransmisores necesita la entrada de calcio. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que ahora nosotros sabemos que tenemos en sangre oxígeno, glucosa e insulina. Glucosa, oxígeno, insulina. Y ya sabemos de dónde viene cada una. Me están exigiendo. ¿Tienen alguna pregunta por aquí? ¿Tienen alguna duda o algo? No. Ok. Entonces ya sabemos que tenemos insulina, de dónde vino, cuál es el proceso de secreción de insulina en la célula beta pancreática, oxígeno, glucosa. Entonces, vamos a volver acá. Entonces, el primer órgano que vamos a ver aquí es músculo.
Miren bien, en músculo nosotros tenemos un receptor en membrana. Este receptor es el receptor para insulina. Cuando la insulina se pega a ese receptor, insulina, ¿verdad? Cuando esa insulina que vino del páncreas se pega al receptor de insulina en el tejido muscular, eso causa que se transloque, que aparezca una proteína aquí arriba en la membrana. Y esa proteína que aparece acá ahora, luego de que la insulina haga su efecto, se llama GLUT4. Fíjense, hasta el momento solamente habíamos hablado de GLUT2. Ahora aparece un nuevo GLUT, GLUT4. Y este GLUT solamente aparece cuando hay insulina. El GLUT2 no necesitaba insulina, siempre está ahí. GLUT4 necesita insulina y está en el músculo. Entonces, el GLUT4 es un transportador de glucosa, nos permite la entrada de glucosa. Y ya nosotros sabemos que aquí en sangre tenemos insulina, mucho oxígeno y mucha glucosa. Entonces comienza a entrar, primero la insulina, causa la translocación de GLUT4 y luego comienza la entrada de estas moléculas de glucosa. Como siempre, entró la glucosa. ¿Qué se hace? Lo mismo de siempre. Glucólisis, pyruvate dehydrogenase, acetil-CoA, ATP. Eso es lo primero siempre, producir energía. Ahora, como aquí tenemos insulina, comienza a ocurrir otra cosa. Cuando ya yo tengo ATP suficiente, el exceso de glucosa la comienzo a guardar en forma de glucógeno a través de un proceso que se llama a sí mismo glucogenogénesis o glucogénesis, como le quieran llamar. Donde yo el exceso, ya yo tengo energía. Bueno, ¿qué es lo que sigue? Guardar. Primero energía, luego guardo. Reserva. Y este proceso, vamos a ponerlo aquí, glucogénesis, vamos a poner esta letra un chin más chiquita. Glucogénesis, también le llaman glucogenogénesis. Mírenlo ahí. Glucogénesis o glucogenogénesis. Formación de glucógeno. Primero energía, luego reserva. ¿Quién me permite hacer esta reserva? La insulina, que estimula estos procesos. Por eso fue que ahorita en el hígado lo dejamos ahí, no hablamos de esto. ¿Por qué? Porque todavía no teníamos insulina. Acabamos de absorber esa glucosa. Entonces ya ustedes saben que luego de producirse energía, el exceso de glucosa se convierte en glucógeno cuando hay insulina presente. Y que ese proceso se llama glucogenogénesis o glucogénesis. Formación de reservas de glucosa, glucógeno hepático y muscular principalmente. Ahora, ¿qué otra cosa tienen que saber? El tejido muscular, si nosotros acabamos de comer, regularmente una comida normal tiene, vamos a decir en el caso de allá, arroz, carne y habichuela, una ensalada. Pero hay proteínas. Esas proteínas ya nosotros vimos en el cliché acá. Ya nosotros vimos acá que esas proteínas se digieren en un proceso diferente del que hablamos, pero se digieren aminoácidos y posteriormente se absorben. Esos aminoácidos, mírenlo acá, son de la dieta. Cuando hay insulina presente, esos aminoácidos se absorben en el tejido muscular para formar proteínas estructurales, proteínas necesarias para los procesos dependientes de contracción muscular, actina, miosina, estructura, forman estructura. Y este proceso se llama proteogénesis. Nuevamente, solamente pasa cuando hay insulina presente. Ojo, todos estos procesos que estamos hablando son sumamente importantes porque es lo que nos va a permitir a nosotros entender los aspectos fisiopatológicos que están alrededor de las enfermedades asociadas a los trastornos metabólicos alrededor de esto. Por ejemplo, cuando hablemos de diabetes, vamos a entender por qué hay pérdida de peso en diabetes. Ah, claro,
Hay pérdida de peso, porque si no tenemos insulina, ¿cómo vamos a mantener el compartimiento muscular? Hay pérdida del compartimiento muscular, pérdida de peso. Proteogénesis. Entonces, fíjense, nosotros hemos hablado de insulina y ya hemos mencionado al momento que la insulina estimula la glucólisis. Ya dijimos que la glucólisis es coger glucosa y transformarla en piruvato, pyruvate. Hablamos hace un momento de que estimula la proteogénesis, que es tomar aminoácidos y convertirlo en proteínas estructurales tisulares. También hablamos de que estimula la glucogénesis o glucogenogénesis, que es tomar el exceso de glucosa y empacarlo como reserva en forma de glucógeno. Todos estos procesos son estimulados por insulina. Entonces vamos aquí al tejido adiposo ahora. Como siempre, glucosa, ya sabemos que en sangre tenemos glucosa, ya sabemos que en sangre tenemos oxígeno, ya sabemos que en sangre tenemos insulina. Entonces, nuevamente, lo primero que sucede aquí es que la insulina se pega a los receptores de insulina del tejido adiposo. Cuando eso pasa, ya nosotros sabemos lo que viene. Aparece aquí en la membrana GLUT4. Aparece aquí GLUT4. Ya nosotros vimos, como en el compartimento muscular, que el GLUT4 es el transportador que me permite entrar glucosa al tejido adiposo. Y ya nosotros sabemos el cliché. Se absorbe la glucosa, glucólisis, se convierte en piruvato, después de piruvato, acetil-CoA, después ATP. Ya tengo energía, pues volvemos con el mismo cliché. Ya tengo ATP. ¿Qué es lo que sigue? Utilizar el exceso de glucosa para formar reservas. En este caso, a diferencia del tejido muscular, el tejido adiposo lo que hace es que el exceso de glucosa lo convierte en grasa, tejido adiposo. Tejido adiposo. Entonces, al momento, también para organizar la información, hemos visto varios GLUTs. Hemos visto GLUT2, que se encuentra en hígado, que se encuentra en enterocito, que se encuentra en páncreas. Hemos visto GLUT4, que al momento lo hemos visto en tejido muscular, en tejido adiposo. Y vimos que el GLUT4 necesita insulina para presentarse. Como yo siempre le he dicho, organizando la información. Cada vez que usted vea cosas que sea importante, orden. Eso le va a permitir a usted recordar. Entonces ya sabemos lo que pasa en tejido muscular, tejido adiposo. Vamos a terminar aquí con liver. Fíjense, cuando nosotros trazamos esta línea roja, como mencioné anteriormente, no solamente teníamos la entrada de glucosa, no teníamos insulina. Por eso nos quedamos aquí en producción de energía. Como ahora ya sabemos que eventualmente a través de la arteria hepática viene esta sangre que nuevamente tiene insulina, que tiene oxígeno, que tiene mucha glucosa. Ya nosotros sabemos que a través de la estimulación de la insulina, el exceso de glucosa se convierte en glucógeno. Ahora, pasan otras cosas. El exceso de glucosa, luego de que se forma el glucógeno, se sigue metabolizando a pyruvate, acetil-CoA. Si las cantidades de acetil-CoA se mantienen igual elevadas, aún ya yo teniendo la energía que necesito, pues comienza a derivarse ese exceso de acetil-CoA a la producción de ácidos grasos. Eso se llama lipogénesis. ¿Qué sucede? Estos ácidos grasos se unen a través de una enzima de glicerol, se unen así. Es
glicerol y 3 ácidos grasos. Eso es lo que nosotros llamamos triglicéridos. Un glicerol y 3 ácidos grasos. No se preocupen que lo vamos a ver. Y cuando hablemos de metabolismo, transporte de lípidos en sangre, vamos a hablar de kilomicrones. Pero mientras tanto, déjenme eso ahí. Lo que yo quiero que ustedes sepan es que el exceso de acetil-CoA se convierte en ácidos grasos, que posteriormente se convierte en grasa, principalmente triglicéridos, y que eso se saca a través de una proteína transportadora que se llama VLDL, que me lleva toda esa grasa, todos esos ácidos grasos al tejido adiposo para formar reservas de grasa. Eso es lo que nosotros llamamos lipogénesis. Y es nuevamente un proceso estimulado por insulina. Estamos viendo otro, lipogénesis, que es la transformación del exceso de acetil-CoA a fatty acids. Y esos fatty acids posteriormente convertirlo en triglicéridos. Y posteriormente tomar esos triglicéridos, cargarlo en VLDL y llevarlo del tejido hepático al tejido adiposo para su almacenamiento. Tejido adiposo. Miren, todos los procesos estimulados por insulina. Y la finalidad de cada proceso. Luego de que ya nosotros tenemos suficiente energía, suficiente acetil-CoA, como ustedes ven el cliché, lo primero es producir energía. Ya tengo energía, a guardar, a guardar, a guardar, a reservar, a guardar. Primero energía, luego se guarda. ¿Cómo tú vas a guardar si tú todavía no tienes lo que necesitas? Vamos ahora a RBC. Miren qué pasa con el RBC. Nuevamente, ya sabemos que en sangre tenemos glucosa, insulina, oxígeno. Y ya también nosotros sabemos, como siempre, que la glucosa no entra mágicamente, sino que hay un transportador. Lo único que aquí hay es GLUT1 y 3. No estamos viendo un GLUT nuevo. Tenemos GLUT1 y GLUT3, que se encuentra en RBC y en tejido neural principalmente. Entonces, los GLUT1 y 3 me permiten la entrada de glucosa. Ahora, ¿qué vemos aquí? Que la glucosa tiene una utilización diferente a los otros tejidos. Miren, glucosa, piruvato. Y miren, entre glucosa a la formación de piruvato se genera ATP. Ese no es lo que nosotros habíamos visto acá. Miren, glucosa, piruvato. Aquí no se produce energía. Aquí sí. Y eso es porque como se produce energía en el RBC es diferente a todas las otras áreas del cuerpo. Aquí se produce el ATP de manera anaerobia, sin utilizar oxígeno. ¿Por qué? Porque de lo que se carga el RBC de transportar oxígeno en la hemoglobina. Usted no puede consumir lo que usted transporta. Porque de aquí a que usted llegue de los pulmones, por ejemplo, a los dedos del pie, ya usted va a utilizar ese oxígeno. Y ya nosotros sabemos que el oxígeno es indispensable, miren acá, para el correcto funcionamiento del ciclo de Krebs, que es quien nos está dando energía a todos los tejidos. Entonces, los RBC utilizan el oxígeno, utilizan la glucosa de manera anaerobia, no utilizan oxígeno. Por eso es aquí donde se genera ATP. Y vamos a ver que uno de los problemas de hacer glucólisis anaerobia es que se genera un byproduct, ácido láctico. La ventaja de ese ácido láctico es que se recicla. Nosotros podemos agarrar ese ácido láctico, convertirlo en pyruvate y posteriormente utilizarlo en las vías metabólicas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, importante de los RBC saber que la glucólisis es anaerobia y que la glucosa entra a través de los GLUT1 y GLUT3. Fíjense que al momento yo solamente he dicho que se necesita insulina para la utilización de glucosa en el tejido muscular y el tejido adiposo. Aquí no se necesita insulina. Aquí no se necesita insulina. En páncreas no se necesita insulina. En enterocitos no se necesita insulina. Es solamente
hasta ahora tejido muscular y tejido adiposo. Aunque sí hay vías metabólicas que se estimulan por la insulina en todos los tejidos. Nuevamente, vamos ahora, tejido neural. Como siempre, la glucosa no entra de manera mágica, sino que hay un transportador. ¿Cuál es el transportador? Lo mismo que vimos un momento. GLUT1 y GLUT3. Lo mismo de siempre. Glucosa, piruvato, acetil-CoA, energía. Estamos viendo que en los RBCs y el tejido neural utilizan el mismo tipo de transportador, 1 y 3. Esos transportadores tienen unas características. La primera es que no necesitan insulina para presentarse. Lo segundo es que no importa la concentración de glucosa que hay en sangre, siempre dejan pasar glucosa. Y es porque estos dos tejidos son totalmente dependientes de tener un aporte constante de glucosa. Y esa es una diferencia importante. Aquí en el hígado y en el enterocito y en el páncreas que tenemos GLUT2, ese GLUT2 tiene una característica. Y es que solamente permite el paso de glucosa cuando la glucemia está elevada. Así usted controla que estos procesos solamente se ocurran, por ejemplo, la liberación de insulina. Vamos acá. Aquí, como hay un GLUT2 y el GLUT2 solamente deja pasar glucosa cuando hay mucha glucosa en sangre, usted se asegura de que solamente se libera insulina cuando haya mucha glucosa disponible para utilizar. Esos son mecanismos de control. Los GLUTs regulan qué pasa, cuándo pasa y cómo pasa. Entonces, eso es algo importante. Bien importante. Entonces, como le dije, saber dónde están los GLUTs, qué hacen los GLUTs, sus diferencias, insulina, cuáles son los procesos. Como ven, ya de ahora en adelante, cada vez que hablemos de un proceso metabólico, no es suficiente decir, mira, que la insulina hace esto. No. Vemos que en diferentes tejidos pasan cosas diferentes y que es importante que sucedan así, como mencioné anteriormente, para controlar qué sucede, cuándo sucede y dónde, tener control sobre los procesos. Y regularizar naturalmente los procesos de manera eficiente. Por ejemplo, más adelante vamos a ver que el glucógeno que está en el hígado tiene una función totalmente diferente al glucógeno muscular. Entonces, pregunta mía, ¿tienen alguna duda aquí? ¿Alguna pregunta? Por si acaso, esto que describimos aquí, el mecanismo de secreción de insulina, importante, porque vamos a tener correlaciones farmacológicas. Más adelante vamos a ver los llamados secretagogos o sulfonilurias, que son fármacos que se pegan aquí, que cierran el canal de potasio y promueven la salida de insulina también. Pues sí, entonces, ¿alguna duda, pregunta? No. Ok. Si esto está claro, podemos pasar acá. Fíjense, acá, nosotros vimos, este no es. Entonces, ese es el primer estado. ¿Qué sucede en cada tejido? Cuando nosotros acabamos de comer. Esto es lo que sucede en cada uno de estos tejidos. Ojo, lo más que me gustaría en tal caso agregar es que aquí, en la membrana, yo lo mencioné. Sí, el GLUT5, que es para la entrada de glucosa. Entonces hemos visto GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, GLUT5. Vimos que GLUT1 y GLUT3
solamente están en RBC. Bueno, GLUT1 está en todas las células nucleadas. Vamos a ponerlo así. GLUT1 y 3. GLUT2. GLUT4. GLUT5. GLUT5 permite la absorción de fructosa a nivel gastrointestinal. GLUT4 permite la entrada de glucosa a tejido adiposo y tejido muscular cuando hay insulina presente solamente. GLUT2 permite la absorción de glucosa en hígado, páncreas, enterocito. Como les decía, es el orden general que tienen que ir haciendo. Cada vez que estudien un material, mira, qué es lo que hace esto, qué es lo que hace esto, dónde está, qué sucede, cuándo sucede, por qué sucede, cuál es la finalidad. Porque el entendimiento de todo esto nuevamente es lo que nos va a permitir más adelante que cuando nos sentemos a hablar de diabetes y hagamos un disparate con todo esto, nos podamos entender. Porque en diabetes, todo esto que ustedes están viendo aquí, no ocurre de esta manera en diabetes. Algo no pasa. Por ejemplo, si usted no tiene insulina, no puede permitir que esto suceda. Que se absorba glucosa en el tejido muscular, el tejido adiposo. Porque si no hay insulina, no hay GLUT4. Si no hay GLUT4, ¿cómo se absorbe? Segundo, todos estos procesos, la formación de glucógeno, la formación de grasa, vimos que son procesos dependientes de insulina. Entonces, si no hay insulina, vamos a tener problemas formando grasa, formando glucógeno, reserva. También vimos que la insulina estimula la glucólisis, o sea, la utilización de glucosa. Eso nos va a ayudar a nosotros más adelante a entender por qué el HARMAT de diabetes es hiperglicemia crónica. Porque es que no podemos utilizar esa glucosa. No la podemos utilizar en tu tejido porque no podemos sacar GLUT4. Ni podemos estimular la glucólisis para la correcta utilización de esa glucosa. Entender estas bases son muy importantes, bastante importantes, sobre todo porque no hemos entrado en fármaco, pero en fármaco nosotros vamos a hablar de otras medidas, vamos a hablar de KM, vamos a hablar de Bmax, que directamente no se ve relacionado con esto, pero sí está relacionado también, y son pues las observaciones que ustedes le van a hacer. Entonces, eso es acabado de comer. Ahora vamos a hablar de entre comidas. O sea, ¿qué sucede cuando usted come a las 10 de la mañana y vuelve a comer? Vamos a ponerlo así. Usted se levantó, son las 8 a.m., por ejemplo. Usted se levantó y desayunó. Todo lo que nosotros vimos es lo que pasa justamente después de ese desayuno. Y ya nosotros vimos que en las primeras horas después de eso, la fuente de energía para los diferentes tejidos son todos los carbohidratos que usted consumió ahí. Ahora, ese proceso solamente provee energía 1 hora, 2 horas, normalmente, 1 hora y media. Ahora, si usted vuelve a comer a las 2 p.m., significa que si esto solamente le da energía hasta las 10 a.m., significa que de entre 10 a.m. y 2 p.m. hay 4 horas en el medio donde usted no ha comido y necesita un aporte energético. Pues este es el estado que vamos a ver. ¿Qué pasa entre comidas? Lo que vimos fue, repito, lo que pasa justo después de comer. Ahora vamos a ver entre comidas. ¿Qué es esto? Le voy a dar 5 minutos para que despejen un poco el carro, que yo sé que mucha información, mucho proceso. No sé, ¿cómo que se llama esto? Vale, 5 minutos de gracia. A no saturarlo más de la cuenta. Bueno, mientras tanto va pasando eso. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que se le pareció raro? ¿Algo que no entendió? Claro, hay muchas de estas cosas, como mencioné, miren todos los garabatos que hemos hecho, todo lo que se ha hablado.
todo lo que se ha hablado, pero y muchas de esas informaciones va a requerir pues que usted eh, se siente, ¿verdad? Analice y demás. O sea, yo no espero que ahora mismo, usted pues maneje absolutamente todo o se acuerde naturalmente de todo. Hay cositas que le van a tomar tiempo. Mm. Bueno, si todo bien, una pregunta está bien, no se preocupen que a partir de mañana yo comienzo a preguntar mucho. Así que vamos a esperar que este tiempo pase. Párense, busquen algo, no sé, coman algo, matiquen, piensen en otra cosa.
Pues sí, vamos a estos. Vamos a ver, todo bien, sí. Miren, esto por si acaso se puede ver como muy intimidante al principio. Realmente lo que sí hay es mucha información, pero yo no creo que necesariamente sea complicada, sino que uno tiene que estar bien organizado de qué es lo que pasa, dónde pasa, cuáles son los procesos, los nombres, ponerle nombre y apellido a todo, tener una idea global, los GLUT, como dije, es un asunto de más de detalle, pero como ustedes vieron, la facilidad que por lo menos yo le veo al tema es que es como una especie de historia. Todo comienza aquí, después acá, después aquí, acá y así. So, se ve peor de lo que es. Pero nuevamente, sí le comento de inicio que es muy importante que le pongan mucha atención a esto. Porque un poquito más adelante lo que nos va a permitir, sobre todo cuando entremos en endocrino y cuando hablemos de patología endocrinológica, entender el aspecto metabólico detrás. También nos va a facilitar bastante cuando comencemos a hablar de algunos tratamientos, manejos, cuando hablemos, como les he dicho, hasta de cosas que aparentemente no tienen que ver con esto, de cuadro fisiológico, por ejemplo, más adelante vamos a ver cuáles son las adaptaciones fisiológicas cuando uno hace ejercicio, qué es lo que pasa en el tejido muscular, por qué un diabético cuando utiliza insulina y va a hacer ejercicio tiene que disminuir la dosis. Y lo que nos va a permitir entender todo eso, que son normalmente conceptos clásicos, básicos, cuestionados en el step 1, pues nos van a facilitar bastante la vida. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué pasa entre comidas. Como siempre, vamos a comenzar con hígado. Entonces, miren lo que está pasando aquí. Miren lo primero. Vamos a ir a ver energía. Entonces, entre comidas, ¿quién me le da energía al hígado? ¿De dónde sale el ATP? Está saliendo de ácido graso. Ya no es glucosa. De hecho, miren las flechas como están al revés. Anteriormente, miren, esa flecha era para adentro. Ahora está para afuera. Entonces, ya no es la glucosa entre comidas que me da energía al hígado. Quien me da energía son ácidos grasos. ¿De dónde vienen esos ácidos grasos? Oh, veo que vienen aquí. Vienen de sangre. Pero ¿cuál es la fuente? Tejido adiposo. Entonces vamos a comenzar por tejido adiposo. Entre comidas, cuando los niveles de glicemia comienzan a disminuir y se acaba la fuente, o sea, usted no está comiendo, comienza a desarrollarse lo que se llama physiological stress, estrés fisiológico. Como respuesta a ese estrés fisiológico comienzan a secretarse varias hormonas. Cortisol, catecolaminas, cortisol. Y si la glicemia está baja, eso significa que la insulina se va para abajo. Porque vimos que el estímulo principal para la secreción de insulina es una glicemia elevada. Entonces, si no tenemos insulina elevada, lo que tenemos es glucagon. Entonces comienzan a subir todas estas en la concentración de estas hormonas. Glucagon, cortisol, catecolaminas, lo que vienen aquí al tejido adiposo y activan una enzima que se llama Hormone Sensitive Lipase, lipasa sensible hormona. El nombre lo dice, lipasa, digiere grasa y ese es sensitive a hormones. Entonces, esta hormone sensitive lipase lo que comienza es a desdoblar estas grasas que habíamos dicho que eran glicerol y 3 ácidos grasos. Pues mírenlo ahí. Comienzan a salir esos triglicéridos en forma de glicerol nuevamente y ácidos grasos. Lo que estamos viendo aquí de que fatty acids albumin es que los ácidos grasos, como
sabemos que la sangre, el 90-95% de su composición es agua, no son inmiscibles. Por ende, necesitamos una proteína transportadora para esas grasas. Entonces ya nosotros sabemos de dónde salen estos ácidos grasos. Y cuál es el background hormonal. Cuál es la fuente, cuál es la enzima involucrada en la digestión de grasa y el background hormonal. Y ya sabemos de dónde vienen estos fatty acids que se convierten ahora, entre comidas, como la fuente de ATP en el tejido hepático. Aquí estamos viendo dos procesos nuevos. Este de acá se llama lipólisis, estimulada por estas hormonas. Aquí, coger fatty acids, convertirlo en acetil-CoA y luego en energía, eso se llama beta-oxidación. Entonces estamos viendo otro proceso. Estamos viendo lipólisis. Estamos viendo beta-oxidación. Procesos metabólicos nuevos. Y estamos viendo que tienen endpoints diferentes. Vamos a dejarlo ahí. Seguimos con los fatty acids. Los fatty acids también se convierten en la fuente principal de energía en el tejido muscular. Entonces, entre comidas, si a ustedes le preguntan cuál es el fuel, qué es lo que le da energía al tejido hepático y al tejido muscular, fatty acids. ¿A través de qué proceso? Beta-oxidación. ¿Cuál es la fuente de esos fatty acids? La lipólisis del tejido adiposo. ¿Cuál es la hormona que se encarga de ese proceso? Hormone sensitive lipase. ¿Cuáles son las hormonas que dominan este proceso, este cambio metabólico? Las hormonas llamadas contrarreguladoras, cortisol, catecolaminas, glucagón. Fíjense acá qué pasa. En el tejido muscular ahora, las proteínas que habíamos guardado luego de comer comienzan a desdoblarse a través de un proceso llamado proteólisis. Y comienzan a liberarse esos aminoácidos. Esos aminoácidos se convierten a alanina. Y la alanina posteriormente se convierte a piruvato. Eso es lo que se llama ciclo de la glucosa alanina. O ciclo de Cahill también le llaman. Cahill. Ciclo de Cahill. Entonces fíjense que el tejido hepático y el tejido muscular, como mencioné, cambian su fuente de energía. Ya no utilizan glucosa como estábamos viendo ahorita. Miren acá. Ya no utilizan glucosa. Ya utilizan ahora grasas, entre comillas. Entonces hay cambios importantes. Vemos otro proceso. Ya no estamos formando. Estamos desdoblando. Estamos utilizando las reservas. Entonces, volvemos al hígado. ¿Qué otra cosa vemos que pasa en el hígado? Bueno, siguiendo por este mismo tenor. La alanina, que viene del tejido muscular, la convertimos en piruvato. Y ese piruvato nosotros podemos convertirlo ahora en reversa en glucosa y luego liberarla. Ahora, antes de que esto pase, sucede esto. Cuando comienza a disminuir la glucosa en sangre, este glucógeno que habíamos guardado en el hígado, comenzamos a desdoblarlo a glucosa y luego a liberarlo a sangre. A esto es lo que se llama glucogenólisis. Glucogenólisis. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, cuando usted tiene glucosa, guardarla para cuando usted la necesita, liberarla, sacarla del hígado para afuera. Entonces, el glucógeno hepático sirve para mantener la glicemia en las primeras horas de ayuno. Se llama nuevamente glucogenólisis. El otro proceso que nosotros estamos viendo es esto. Que usted puede coger alanina, que usted puede coger lactato, que usted puede coger glicerol y convertirlos en glucosa en el hígado para sacar esa glucosa y aumentar la glicemia. A eso se llama gluconeogénesis. Glucogenólisis, gluconeogénesis. Ese glicerol, ¿de dónde viene? Mírenlo aquí. Viene de el fat breakdown del tejido adiposo. ¿De dónde viene este lactato? De donde producíamos anteriormente, miren aquí, ácido láctico, que era a través de la glucólisis anaerobia que ocurría en los RBC. Esto le llama ciclo de Cori.
¿Por qué se le llama ciclo? Porque ese lactato viene, se convierte en piruvato, luego en glucosa, sale esa glucosa, vuelve a ser utilizada en el RBC, vuelve a producirse lactato, ciclo de Cori. Más adelante vamos a hablar un poquito más del ciclo de Cahill. Un poquito más complejo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo como en el big picture? Hígado, tejido adiposo, músculo, comienzan a utilizar grasa como fuente de energía. Eso es lo que estamos viendo. O sea, todos estos tejidos cambiaron de utilizar glucosa a utilizar grasa. Ahora, miren lo que pasa aquí. Los RBC siguen utilizando glucosa. No cambia. El sistema nervioso sigue utilizando glucosa. Entonces nosotros cambiamos el metabolismo de estos tejidos a otra fuente que se encuentra más disponible, más rica en ese momento, para disminuir el consumo de glucosa, cosa que los RBCs y el brain, tejido nervioso central, que solamente pueden utilizar glucosa, tengan disponibilidad de la misma. Si entre comidas el liver, el músculo, el tejido adiposo siguen utilizando glucosa, de una hipoglicemia te termina de morir. Entonces hay un cambio metabólico gracias a estas hormonas. Los tejidos que pueden utilizar otras fuentes de energía cambian para que los tejidos que son glucodependientes, que necesitan glucosa 24/7, tengan su reserva de glucosa. Entonces ese es como el big picture del ayuno. Ahora pasan otras cosas también. Miren acá, tenemos otro proceso que se llama ketogénesis. A medida que avance el ayuno y la cantidad de grasa que sale del tejido adiposo es mayor que la cantidad de energía que necesita el hígado, o sea, aquí llegan más fatty acids de lo que se necesitan para producir energía. Bueno, pues el exceso de ácidos grasos que pasa a beta-oxidación se convierte en cuerpos cetónicos. La importancia de eso, que esos cuerpos cetónicos son como paqueticos de acetil-CoA. Miren acá. Son paquetes de acetil-CoA de utilización rápido que utiliza el músculo para seguir produciendo energía. Entonces aquí tenemos otro proceso que es cetogénesis. En pocas palabras, entre comidas, los tejidos cambian de metabolic fuel y comienzan a utilizar las reservas. Sencillamente eso. Entonces, ¿cuál va a ser el desafío de ustedes acá con esto? Organizar todo mentalmente. Y decía, mira, acabado de comer, este tejido utiliza esto, este tejido utiliza esto y esto. Se absorbe por esto y esto. Los procesos que están detrás de todo esto son esto y esto. Y la finalidad de cada proceso es, entra esto, sale esto. ¿Cuál es el background hormonal? Ah, mira, eso es well-fed state. Luego estamos en post-absorptive o el inicio del fasting. Ah, bueno, entonces tengo que identificar qué es lo que está cambiando, por qué cambia, dónde cambia. Pero en pocas palabras aquí, utilizamos energía a través de los carbohidratos y formamos reserva. Entre comida, utilizamos esas reservas. Diferentes vías metabólicas, diferentes procesos de base. Entonces eso es lo que le toca a usted hacer, repasar esto, organizar la información y desarrollar, como mucha gente se refiere, como la lógica metabólica, que cuando usted le diga, mire, este tigre tiene 3 horas que no ha comido, usted diga, ah, mira, esto es lo que está pasando. En cada tejido usted tenga una idea de qué es lo que ocurre. De que usted sepa cuáles son las hormonas que están detrás estimulando esos procesos y que puede identificar, porque eso es lo que le van a requerir. O mira, este señor acaba de comer. O mira, este señor tiene una semana encamado ahí con un suero
destrozado. Pues usted diga, mira, esto es lo que está pasando. Este es el enfoque metabólico. Esto es el background. Esto es lo que está sucediendo. Que usted se ubique en cada tejido. Ya. De eso que se trata este tema, en pocas palabras. Y luego, ¿verdad? Vamos a ir haciendo correlaciones, como le dije. Vamos a hablar un poquito de qué sucede aquí. Vamos a hablar más adelante de diabetes y otros trastornos que cambian todo lo que sucede aquí. Entonces, ¿tienen alguna duda de por acá? ¿Todo bien claro? No. Chévere. Entonces, de eso se trata pues este tema, como le mencioné, de desarrollar la lógica metabólica, de organizarse, de poner las cosas claras. Como le dije, se ve más difícil de lo que es, realmente. Es un asunto de poner atención, es un asunto de eso, de ser detallista.